Muy bien, muy buenas noches a todos. Nuevamente soy el doctor Enrique Ayala. Como todos los miércoles, estamos en este programa de A Tu Salud por la plataforma de Facebook Live de ZBR TV Online. Muchas gracias a todos por vernos. Voy a checar aquí para... eh, quiero ver si podemos hacer algunas cosas. Vamos a esperar un poquito para empezar con el tema. Muy bien, perfecto. Estoy aquí checando a ver si esto se puede transmitir o se puede compartir. Déjenme ver. Creo que ahorita no podemos hacerlo. Bueno, yo desde acá no puedo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por vernos. Nuevamente soy el doctor Enrique Ayala. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante. Vamos a continuar dándole seguimiento a esta situación del cáncer. La semana pasada hablamos sobre generalidades de cáncer y el día de hoy vamos a hablar un poco más, pero sobre cáncer en adulto mayor. ¿Sale? Como gerontólogo, como médico que se especializa en la ciencia del envejecimiento, pues es sumamente importante que se pueda comprender y se pueda entender la importancia de la prevención en este tipo de situaciones. Mandamos un saludo, ya nos escribió Marilú Mendoza Hernández, muchas gracias por vernos. Y como siempre, mandamos saludos a todos los compañeros de las clínicas del IMSS, de la clínica 16, de la clínica 5, de la clínica 10, de la clínica 57 de Colón, que es por allá por donde nosotros andamos trabajando, de la clínica de Santa Rosa, la clínica 11 si no mal recuerdo, la clínica 8, también de la clínica 6 de San Juan del Río, por allá también hemos estado, del Hospital de San Juan del Río. Pues a toda la familia IMSS, muchísimas gracias por vernos, al hospital obviamente, al área de urgencias, del HGR1 y a compañeros y amigos del HGR2 también que ahorita siguen pues con esta situación del COVID que ha estado sumamente complicada. Y como siempre, les agradezco a todos los que nos ven y que nos comparten, que nos den like, que nos dejen sus comentarios, que nos digan si les gustan los programas o no, que les gustaría más adelante ver, etcétera. El día de hoy, como les comentaba, vamos a platicar un poco sobre cáncer en el adulto mayor. ¿Por qué vamos a empezar a hablar sobre cáncer en el adulto mayor? Porque lo dividí así, porque estadísticamente hay más probabilidades de que dé cáncer en un adulto mayor que en un niño. Sin embargo, como vimos en el programa pasado, a todos nos puede dar cáncer. Y en el programa pasado platicamos un poquito acerca de lo que nosotros llamamos fisiopatología, que significa por qué sucede este tipo de situaciones. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las características principales del adulto mayor. Bueno, empecemos por definir qué es un adulto mayor. De acuerdo a la OMS, en sus actualizaciones, todo adulto mayor es aquella persona que tenga más de 60 años. Y un adulto mayor mayor es aquel que tiene más de 80 años. ¿Ok? Entonces, estos son las definiciones de acuerdo a la OMS internacionalmente que ya se están ocupando para definir adultos mayores. De aquí vamos a pasar a las características o factores de riesgo que propician que a un adulto mayor le dé más cáncer que a otra persona. El primer factor de riesgo es la edad. Mientras más edad tengamos, como platicamos en el programa pasado, nuestras células han tenido más ciclos de tener que reponer esas células que van envejeciendo y cada vez que esta célula se va reproduciendo,
Entonces aquí pues implica que esta reproducción se pueda alterar por varias características, por varios factores también de riesgo y ocasionen cáncer. Es por eso que estadísticamente hablando, un adulto mayor tiene más posibilidades de padecer cáncer que un niño. ¿Ok? El segundo factor de riesgo es la calidad de vida que llevó la persona. ¿Por qué es importante esta situación? No es lo mismo un adulto de 60 años que probablemente nunca fumó, que tomó socialmente muy ocasional una cerveza, algún vino, algo por el estilo, ajá, que en su vida se ha drogado y que ha hecho un poco de ejercicio durante su vida y que ha mantenido un peso adecuado, a lo contrario, adultos mayores que han llegado pues con un consumo excesivo de alcohol, con un consumo excesivo de tabaco, probablemente muy obesos, ajá, probablemente sin actividad física, con una muy mala alimentación. Entonces, si se fijan, este envejecimiento es sumamente diferente entre uno y otro. Y tristemente, vamos hacia un envejecimiento todavía más complejo, todavía más caótico. ¿Por qué situación? Porque los adultos mayores de ahorita que tenemos, que estamos atendiendo, pues afortunadamente muy pocos de ellos son drogodependientes a alguna sustancia. Los adultos mayores que vamos a estar atendiendo no muy lejos, 30 años aproximadamente, van a tener ya alguna drogodependencia, ya sea marihuana, anfetaminas, algún otro inhalante, probablemente también algún medicamento, ¿sale? Entonces, este envejecimiento va a ser todavía más caótico, más difícil y también esto va a ocasionar que nuestras células se vean más afectadas por este factor de riesgo, ¿ok? Otra cuestión también sumamente importante en los factores de riesgo para desarrollar cáncer en los adultos mayores es la cronicidad de estas enfermedades, valga la redundancia, crónico-degenerativas como hipertensión arterial, como diabetes, como síndrome metabólico, como por ejemplo lupus eritematoso, como puede ser artritis reumática, como puede ser enfermedad de VIH o SIDA, como pueden ser complicaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, ajá, entre otras tantas cosas, enfermedades crónicas que van a estar ocasionando que nuestros adultos mayores, dependiendo de este tipo de enfermedades, tengan más posibilidades de desarrollar cáncer dependiendo de esto en cada órgano de forma muy característica. ¿Ok? Otra situación es la calidad de estudio de las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? A la escolaridad. Tristemente, mientras más pobre la gente y menos escolarizada está, más posibilidades tiene de cáncer porque no se atienden a tiempo, no previenen a tiempo, no detectan a tiempo, no sospechan a tiempo y por lo tanto llegan ya a un envejecimiento con bolitas o con cosas raras que cuando se es valorado por un médico familiar, por un médico general o por algún otro especialista, pues se termina detectando que es un cáncer o probablemente no es el cáncer primario, sino es una metástasis de un cáncer que hay que buscar en otro lado. Entonces, esta situación de la falta de una buena escolaridad también influye mucho en este tipo de situaciones. Mandamos un saludo a Mascarita Montoya. Amigo, muchísimas gracias por vernos. Gracias por tus saludos. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Se te extraña ver. La verdad es que se extraña esta convivencia. Y este es otro punto. Actualmente con toda esta cuestión de la pandemia, estamos viendo que nuestros adultos mayores están siendo desplazados, están siendo relegados, están siendo un poco olvidados por toda esta situación
muchas características ahorita tiene la pandemia. Las mamás y los papás tenemos que salir a trabajar, pero los hijos están en clases, tenemos que llegar a ver si dejaron tareas, tenemos que llegar a ver si hay comida, hay que hacer comer, hay que bla, 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 bla. Y de repente nuestro adulto mayor que ahí está, lo dejamos a un ladito, se nos olvida y de repente, chin, ya nos dio algún susto, alguna situación ahí rara, vamos y lo llevamos, pero pues ya tiempo tardío y entonces ahí vienen las situaciones preocupantes. Entonces, este es otro factor de riesgo, la falta de atención o la falta de una buena comunicación entre el cuidador o los cuidadores y él o los adultos mayores. Entonces, hay que tener mucha comunicación en ese aspecto, ¿sale? Y otra característica de saber y conocer cuáles son los tipos de cánceres más comunes en los adultos mayores es la población. Y aquí me voy a detener un poquito en esto porque no son los mismos cánceres de los que voy a hablar ahorita, porque me voy a enfocar a la población mexicana, a los cánceres que padecen los gringos, los canadienses, los brasileños, los hondureños, los japoneses, los europeos, etcétera, porque cada población es diferente, porque tienen muchas características diferentes, ¿ok? Entonces, esa es otra situación muy importante. Eri Arriaga, muchísimas gracias por vernos, muchas gracias por el saludo, un abrazo de regreso, saludos a toda la familia, muchísimas gracias por vernos. Gracias por sus comentarios, recuerden que este es un programa para ustedes y que nos ayuden mucho en compartirlo porque trato de hacerlo lo más pedagógico posible para que se queden con algo muy importante de salud y esto ayude a que hagamos lo que mejor, la mejor medicina del mundo, que es la preventiva, ¿ok? La que sale más barata y la que nos ahorra muchos sustos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el adulto mayor? Recordemos que hay 4 tipos de envejecimientos, los más comunes, que son, uno, un envejecimiento saludable o un envejecimiento autónomo, un envejecimiento donde el paciente de más de 60 años puede hacer sus cosas normales, es independiente, neurológicamente activo, come, se viste, se baña, todo normal. Existe el envejecimiento enfermo o el envejecimiento patológico, que este es un envejecimiento donde la persona tiene una enfermedad ya crónica degenerativa, como por ejemplo hipertensión, diabetes, obesidad, pero está controlado, está con su adecuado seguimiento por su médico, se checa sus signos vitales, es un paciente que lleva un control adecuado de su medicamento, de su tratamiento, se revisa, etcétera, va a sus consultas, todo bien, y está enfermo, por eso se llama patológico enfermo, pero está controlado, no hay ningún problema. Está el envejecimiento frágil, que es un envejecimiento del adulto mayor donde tiene una enfermedad crónico-degenerativa, pero tristemente es aquella persona que no se cuida, no le echa ganas, no lleva una dieta, come de todo lo que se le antoja, no va con su médico, no hay consultas, no hay laboratorios, no hay nada. Y entonces estos pacientes son los que a cada rato se descompensan, a cada rato van al hospital, a cada rato llegan y se hospitalizan, nos dan sustos y de repente ya empezamos a tener a estos pacientes frágiles con secuelas de probablemente un derrame cerebral, un infarto agudo del miocardio, ya están dializados, etcétera. Y por último tenemos el envejecimiento completamente dependiente. Esta persona que ya está en cama, que ya depende de todo y para todo con la persona, de sus cuidadores, estas personas que ya tienen secuelas muy graves, de sus enfermedades y que tristemente pues no pueden hacer nada, a veces están conscientes, hablan un poquito o balbucean, pero no se pueden mover, no pueden ya controlar esfínteres, dependen completamente de que alguien les dé comer, a veces ya no tienen dientes, requieren papillas, etcétera. Entonces, si se fijan, no es lo mismo envejecer sano allá un envejecimiento completamente dependiente, ¿sale?
Muchas gracias a Berenice Herrera, para mí también es un gusto que siempre me veas, amiga, muchísimas gracias. Y saludos también a Grace Ayala Rodríguez por vernos, muchas gracias como siempre, gracias por vernos y compartirnos. Entonces, si se fijan, estos 4 tipos de envejecimientos, pues van a ocasionar que cada tipo de envejecimiento tenga sus características para poder desarrollar cáncer, ¿ok? Y entonces vienen los factores de riesgo del adulto mayor para desarrollar cáncer. Y la primera es la exposición o no, prolongada a factores cancerígenos. Entonces, el paciente que ha envejecido y que tristemente tuvo contacto con que le gustaba fumar, que le gustaba ponerse hasta las chanclas cada fin de semana, el paciente trabajador de minas también, estos pacientes que han trabajado de obreros muchos años en empresas con sustancias químicas tóxicas, con polvos y que tristemente no les dan sus protecciones adecuadas, no les dan guantes, estos pacientes que han estado expuestos porque ellos así lo han decidido a trabajar en lugares donde, por ejemplo, hay este humo de lo que nosotros conocemos como biomasa, pero que no es otra cosa más que leña, carbón, madera, Volvemos a lo mismo, esta situación de los adultos mayores pobres que han tenido esta triste exposición porque no hay otra forma de calentar sus viviendas, los pacientes indígenas, adultos mayores que han estado expuestos a este tipo de situaciones, pues entonces estos pacientes tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón que alguien que no lo ha estado, ¿ok? Entonces es importante que nosotros como médicos, cuando nos llegue un adulto mayor, siempre preguntemos estos antecedentes de vida en los adultos mayores para saber qué posibilidades tengo yo o qué características tiene el paciente para poder sospechar en qué tipos de cánceres, ¿ok? Y a ustedes como pacientes que puedan explicarle a sus doctores, a sus médicos familiares, a sus médicos de cabecera, ¿qué cree, doctor? Yo estuve expuesto, probablemente fui técnico radiólogo, probablemente fui químico en una empresa de no sé, con radioactividad, porque las hay aquí en el país, minero, etcétera, y esto es muy importante para que ayuden a su médico a darle seguimiento, ¿ok? Otra situación es la susceptibilidad de estas células envejecidas al cambio hacia el cáncer. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan y si me siguen, porque luego hablo muy rápido, hemos estado hablando de envejecimiento saludable, envejecimiento patológico, envejecimiento frágil y un envejecimiento completamente dependiente. Entonces, no es lo mismo en estos pacientes el ciclo celular, porque el envejecimiento saludable va a permitirte que probablemente te vaya a dar cáncer, pero por ahí de los 82 años, 83, a la persona que probablemente, ¿sí? Vamos ahora a quitar un poco esta situación del alcohol, del tabaco, pero ahora vamos a hablar, por ejemplo, de comidas sumamente picantes, de comidas sumamente grasosas, de comidas sumamente condimentadas. Y estos pacientes que han sufrido de gastritis crónicas, de dolores intestinales crónicos, de molestias intestinales, de estreñimiento, estos pacientes van a llegar con una posibilidad más alta de desarrollar cáncer de estómago, cáncer de colon, que aquellos que no lo han padecido. ¿Por qué razón? Pues por su exposición a este tipo de situaciones. Otra característica es que la situación de la susceptibilidad de las células significa qué tanto hemos cuidado nuestras células, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si vas a la playa y te pones tu bloqueador solar, entonces tú estás cuidando a tus células de la piel de que se protejan de esos rayos ultravioletas tan fuertes que actualmente tenemos. Pero si tú vas a la playa y no te pones y quieres salir, pues casi morenaza y eres súper blanca, etcétera, pues te puedo apostar a que antes de que llegues a los 60 años probablemente puedas padecer cáncer de piel. Y ese es el factor que tú estás haciendo de hacer más susceptible a tus células a ese tipo de cáncer porque no estás cuidando a tus células en general, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, los que toman mucho alcohol no están cuidando la susceptibilidad para desarrollar cáncer de su esófago, de su estómago, de su primera porción de intestino delgado, de su hígado y de sus riñones. Entonces, esto implica mucho problema en este tipo de pacientes, y es por eso que la susceptibilidad entre, entre paciente y paciente en el envejecimiento cambia muchísimo. Otra cuestión importante y otro factor de riesgo que hace que los adultos mayores se enfermen más de cáncer, pues es esta disminución en la fabricación de un buen ADN. ¿A qué me refiero con esto en términos pues muy de escolares? Nuestras células están diseñadas a que, o están hechas para que cada vez que una célula se reproduzca, entre comillas, salga completamente igual. Sin embargo, si yo le estoy exponiendo a estos factores de riesgo que ya hemos estado hablando, esta célula, cuando empieza a desarrollarse y genera sus genes, su RNA, su ADN, que es esto, son sus genes, ya sale, pero ya no sale igual, ya sale con alguna alteración, probablemente con algún gen alterado, con algún gen cambiado, con algún gen borrado, etcétera. Y entonces ya la célula que salió pues está mal, y la que le sigue va a estar todavía peor, y la que le sigue va a estar peor, y la que le sigue va a estar peor, y de repente ya la que salió ya es cáncer, y entonces esta empieza a replicarse, como habíamos visto en el programa pasado, empieza a exponenciarse, no hay un control, se generan estas tumoraciones, etcétera, y ahí viene el problema, ¿sale? Entonces es por eso que a los adultos mayores esta situación de cáncer les da más, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto es también algo sumamente importante. Y como estamos hablando de genes, les pongo este otro ejemplo comúnmente a mis pacientes. No es lo mismo yo cortarme a los 2 años de edad, yo me corto y en 5 días yo ya no tengo nada, ni siquiera ya cicatriz ni nada, ya ni se me ve, a cortarme a los 20, a cortarme a los 40, a cortarme a los 50, 70, etc. Cada vez el tiempo de reparación del tejido va a ser mayor, cada vez la posibilidad de que me quede una cicatriz fea es mayor, cada vez de que yo no cicatrice solo y tengan que suturarme o coserme o hacerme otra cosa es mayor. Pasa lo mismo con mis células. Cada vez que mis células se van reproduciendo y cada vez que yo tengo más años, la posibilidad de cáncer es mayor. Y es aquí cuando me detengo y les digo a los pacientes, cuando llegan al consultorio, de repente me dicen, oye, doctor, pues es que yo no fumo, yo no tomo alcohol, y que si los hay, no crean que no, hago ejercicio, y de repente, pues mi próstata está crecida, hay probabilidades de cáncer en mi próstata, como los hombres, o por ejemplo las mujeres, probablemente haya posibilidades de cáncer de mama, o posibilidades de cáncer de piel, etcétera. ¿Y por qué se los comento? Porque esta situación de la alteración del ADN, que es por la misma característica del tiempo y de la edad, del envejecimiento como tal, nos va a pasar a todos. O sea, no hay una situación que impida este tipo de situaciones. Existen fármacos y nutracéuticos que ayudan a envejecer más lentamente. Sí, sí los hay. Yo trabajo con algunos de ellos, pero no les vendan la idea de que estos medicamentos o nutracéuticos son milagrosos y te van a prevenir el cáncer, o te van a curar la bolita, o te van a hacer esto, o ya no vas a envejecer. No, para nada. Esto es antiético, ¿ok? Bueno, como se pueden ver, o como pueden ver, estas situaciones son las más comunes para que el adulto mayor desarrolle cáncer. Y ahora voy a hablar de estadística en México. Estadísticamente en México, en los adultos mayores, en los adultos, como ya hemos platicado, de más de 60 años, tristemente el mayor cáncer que sigue dando es el de mama y el de próstata. Dos tipos de cáncer que son sumamente prevenibles, sumamente detectables, sumamente tratables con un éxito por arriba del 90% en etapas tempranas, pero que en México no se está detectando por ignorancia. Esa es la realidad, por ignorancia del paciente. No puedo hablar de un miedo porque la ignorancia hace que tú tengas miedo, esa es la realidad.
Entonces, sí es muy importante que entendamos que la prevención, los check-ups anuales de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, es lo mejor del mundo. Manda saludos Elvira Castro Ramírez. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias, siempre nos ve. Muchísimas gracias. Y Amaru CR desde Zamora, Michoacán. Muchas gracias por vernos hasta allá. Les mandamos un fuerte abrazo. No sé cómo está por allá por Michoacán. Acá no estamos, o por lo menos yo aquí me estoy, ahora sí que cociendo mis propios jugos. Está sumamente caluroso. A ver qué tal por allá. Pero si puedes, pues ponme aquí un mensajito y un gusto. Entonces, estamos platicando de los dos cánceres más comunes en los adultos mayores. Y el tercero va también para la mujer y es el cáncer cérvico-uterino, el famoso cáncer que se detecta con un Papa Nicolau. Y aquí voy a lo siguiente. El cáncer de próstata en los hombres se puede detectar con sangre, pero si hay necesidad de hacer un tacto prostático, porque eso depende de las características de cada paciente, por favor, no le tengan miedo. Ahora, ya hay también ultrasonidos prostáticos y es mucho mejor y tienen un mayor especificidad, una mayor sensibilidad que a veces hasta el tacto. Mujeres, yo sé que la mastografía duele mucho, pero existe también el ultrasonido mamario. Si el ultrasonido mamario detecta alguna alteración o hay alguna duda, pues ni modo, hay que hacerse la mastografía. Pero más vale que duele un ratito a que duela toda la vida. El cáncer cervicouterino. Niñas, si ustedes empiezan a tener actividad muy temprana, desde ahí hay que hacerse sus papanicolaos. Y señoras adultas mayores, si ustedes conservan la matriz, conservan el cuello uterino, aunque no tengan actividad sexual, yo les recomiendo que se hagan un papanicolao por lo menos una vez al año, ¿ok? Y si una vez ya dejaste de arreglar, pasa un año, 2 años, 3 años y de repente hay menstruación, aguas. Ese es una característica importantísima de que tienes que ir corriendo al médico para que te valore, porque por ahí puede ser el dato crucial, ese punto rojo de que puede ser un cáncer cervicouterino. Entonces, no lo dejen al ahí se va, ¿ok? El tercero es el colon rectal. ¿Por qué razón? Porque hay mucho estreñimiento no tratado, hay mucho síndrome de colon irritable no tratado. La dieta mexicana, aunque es sumamente rica, es sumamente grasosa, sumamente pesada, sumamente condimentada y tristemente a veces también sumamente cochina porque no tenemos las medidas higiénicas, ¿ok? Y en un contexto de año de 2021 y sigue sucediendo. El cuarto cáncer más común en México es el de pulmón. ¿Por qué razón? Pues siguen fumando, ahora es el famoso vapeo, ¿ok? Hay drogadicción a expensas del humo del cigarrito y los que están a favor de la marihuana. Yo no estoy diciendo nada en contra de la marihuana, estoy diciendo que cada vez que tú te fumas algo, estás produciendo una intensidad excesiva de calor en los pulmones, estás matando alvéolos y estás cambiando toda la genética de esas hermosas células para que te dé cáncer en algún momento, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de sustancias, nada, simple y sencillamente del factor físico. De hablar de sustancias lo vamos a tratar en otro boleto con unos amigos especialistas en ese aspecto. Y tristemente sigue habiendo mucho cáncer de pulmón porque nuestras abuelitas y abuelitos siguen cocinando y cocinaron mucho tiempo con leña, con carbón y con a veces un aceite así raro que le ponían y que hervía y producía mucho humo. Entonces todo eso es exposición a biomasa y está ocasionando muchos problemas. El siguiente es el cáncer de estómago por la misma situación de la dieta, el exceso de picante, el exceso de alcohol también. El que sigue es el cáncer de hígado, volvemos a lo mismo, es la cuestión del alcoholismo, pero en la cuestión del hígado se ha visto también esta situación de la automedicación y del hipocondrismo. Estos pacientes que han tenido esta sensación de que están enfermos de todo y están medicando, pues todo tiene que pasar por el hígado y les va muy mal. Dice Marilú Mendoza Hernández, doctor, una pregunta.
si a una persona le retiran la matriz, ¿hay que hacerse el Papa Nicolau? Muy buena pregunta. Actualmente los ginecólogos, eso me estoy yendo como unos 10 años para atrás, ya retiran el útero con el cuello cervicouterino y pues ya ahí ya no hay necesidad porque el cáncer es cervicouterino. Entonces cuando retiran el cuello cervicouterino pues ya no hay forma de que nos dé cáncer. Sin embargo, anteriormente solo quitaban el útero, cortaban, dejaban el cuello cervicouterino o la porción así chiquita que está pegadita al conducto vaginal y retiraban lo demás. Y entonces era ahí donde se daba el cáncer cervicouterino y decían, bueno, pero ¿por qué si quitaron la matriz? Pero no, habían dejado esto. Entonces, si a ustedes les han hecho una cirugía de 10 años para acá, pues nada más platiquen con su ginecólogo. Ya la mayoría de los ginecólogos, les digo, retiran todo para evitar eso. Si sus cirugías fueron de más de 10 años, pues yo les recomiendo ir con su ginecólogo que valore, con su ginecólogo o médico familiar o médico de cabecera o sexólogo de confianza para que les haga una revisión ginecológica, vea si está el cuello uterino y si está, pues mínimo. Yo sí se los recomiendo porque ha habido casos en adultos mayores, que ha habido casos como lo estamos comentando aquí, cáncer cervicouterino, porque pues nunca se revisaron y de repente viene el problema. ¿Sale? Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Bueno, pues quiero concluir con varios puntos. El primer punto es que, hombres, estamos teniendo un repunte de cáncer en hombres porque no piden ayuda, no preguntan, siempre se sienten bien y cuando ya preguntan o piden ayuda, pues ya es imposible hacerlo. Mujeres, vayan a sus revisiones anuales, por favor. Nadie más las va a cuidar más que ustedes. Y si son adultos mayores, síganse cuidando, por favor. Esto es sumamente importante, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Los chequeos para los adultos mayores, después de los 60 años, deben de ser por lo menos una vez al año, con toda una... se me fue ahorita serie de estudios de laboratorio que son sumamente importantes para darle seguimiento. Dice Grace Ayala Rodríguez, ¿a partir de qué edad debemos hacernos la mastografía? Ok, se recomienda la mastografía a nivel internacional a partir de los 35 años de edad. Comúnmente en el sector salud empiezan por ahí de los 40-45 años y se deja de hacer por ahí de los 55-60 años. La realidad es que, de acuerdo a la FIGO, a la Federación Internacional de Ginecobstetricia, refieren que la mastografía se recomienda después del ultrasonido. Actualmente el ultrasonido es más noble, es menos doloroso que la mastografía. Si el experto, porque debe ser un médico radiólogo experto en mama, ¿ok? Y mandamos un saludo a mi amiga la doctora Raquel allá en México. Ellos son los que te hacen, y a mi amigo el doctor José Luis Arbín, también médico radiólogo, ellos son los que te tienen que hacer el ultrasonido. Si ellos detectan algo, te envían a la mastografía para hacer comparación, así siempre tiene que ser, y entonces diagnóstico, ¿sale? Eso siempre es importante. Por eso, si de repente ven que a las adolescentes o mujeres jóvenes les dicen, ¿sabes qué necesitas mastografía? Pues hay que hacerla. Y sobre todo porque las mujeres de senos grandes, el ultrasonido de repente no detecta muy bien, entonces la mastografía, pues sí, tristemente aprieta, pero nos permite ver mejor una mama gruesa, una mama con grasa. ¿Ok? Entonces esa es muy, muy buena pregunta. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por vernos, muchísimas gracias por darle un like, muchísimas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 8 de la noche por ZBR TV Online. El próximo tema vamos a tocar cáncer en adultos jóvenes, ¿ok? Después vamos a tocar en adolescentes y niños y ya de ahí vamos a dar por terminado el ciclo de cáncer, ¿ok? Cuídense mucho, me pueden contactar en www.gerontologoysexólogo.com. Yo soy el doctor Enrique Ayala. Gracias por vernos. Déjenos sus comentarios, denos un like, compártanos. Cuídense mucho. Les iba a decir abríguense bien, pero no. Mejor hidrátense bien porque hace mucho calor, por favor. Y cuídense, no salgan, usen cubrebocas, lavado de manos, por favor. Ya vieron a Gatel y ya vieron a los demás. Entonces, aguas.
Cuídense, bye bye, hasta luego.